Quiero compartirte un testimonio de un hombre. Y el testimonio dice de esta manera: os contaré cómo fui llevado al conocimiento de la verdad. Pudiera ser que al contaros esto, algún otro pudiera ser también llevado a Cristo. Dios tuvo a bien convencerme de mi pecado en mi niñez. Viví como una miserable criatura, sin encontrar esperanza que me consolara. Pensaba que Dios no me quería y no me perdonaría. Al fin, lo peor llevó a lo peor. Yo me encontraba a ser un miserable y apenas podía hacer nada. Mi corazón estaba roto en pedazos y por espacio de 6 meses oré en la agonía con todo mi corazón y nunca obtuve respuesta. Determinantemente decidí visitar todos los lugares de adoración a fin de encontrar el camino de la salvación. Yo quería saber cómo puedo obtener el perdón de mis pecados y que sean borrados. Fui a muchos lugares, escuché muchas predicaciones, grandes verdades, pero nunca cómo podía ser salvo de mis pecados. Al fin, un día, nevó tanto que no pude ir a donde yo había determinado ir y me vi obligado a detenerme en el camino. Y esta fue una bendita detención. Encontré una calle muy oscura y y una plaza y me encontré con una capilla. Era la capilla de los metodistas primitivos. A muchas personas habían oído hablar de esta gente, de los metodistas, y sabía que cantaban muy fuerte, tanto que daba dolor de cabeza a las personas, pero no me importaba. Quería saber cómo podía salvarme y no me importaba que me diera dolor de cabeza. Así que me senté y el servicio comenzó, pero no vino el predicador. Y después de un tiempo, unos momentos, un hombre de apariencia delgada subió al púlpito, abrió la Biblia y leyó estas palabras: mirad a mí, todos los términos de la tierra, y sed salvos. Entonces, este hombre fijando sus ojos como si me conociera, dijo: joven, tú estás en problemas, en dificultades. Y era verdad, yo estaba en dificultades. Y continuó: nunca saldrás de ellas mientras no mires a Cristo. Y entonces, levantando las manos, gritó, como creo que solo pueden gritar los metodistas: mira, 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 le dijo. Y entonces vi el camino de salvación. Cómo salté de gozo en aquel momento. No sé otra cosa que dijo, no presté atención a otra cosa. Estaba tan poseído de aquella idea que parecía que mis ojos se saltaran, y porque había visto la salvación de Dios, de mi Señor.
Este es parte del testimonio de un hombre. Tenía 15 años de edad. Su nombre, Carlos Hudson Spurgeon. Quiero compartirte dos cosas. Dice la palabra de Dios en Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Este joven encontró la salvación en Cristo y el perdón de sus pecados, de todos sus pecados, y el descanso de su corazón y de su alma que no había encontrado, donde él decía que habían sido muchos años. Pero ¿te imaginas? Muchos años solo tenía 15 años. ¿Cuántos pecados o maldades había hecho este adolescente, este joven? Pero él se sentía cargado. Él había sido criado. Su papá, Juan Spurgeon, era un predicador de una iglesia cristiana congregacionalista, no bautistas, congregacionales, allá en Inglaterra, no en el centro, en las grandes ciudades, en un poblado de campesinos, de gente humilde, sencilla. Él y su padre, su abuelo de Spurgeon, de este niño, el niño predicador, después le llamaron, ¿verdad?, algunos, o el joven predicador, cuando lo invitaron a predicar a una iglesia bautista con una trayectoria de varios siglos. Y dice la historia de esa iglesia bautista en Inglaterra. Esa sí estaba en el centro, en la capital de Inglaterra, ¿no? Que grandes oradores y predicadores habían pasado. Hombres elocuentes en la oratoria, en diferentes áreas intelectuales, poderosos al presentar y predicar la palabra de Dios, que eran considerados monstruos de la predicación de la palabra de Dios y respetados no solo por la congregación, sino aún respetados por todo su entorno, aún aquellos que no compartían su fe, la fe de los bautistas en ese tiempo. Y cuando este joven, a solo la edad de 19 años, aproximadamente tenía, cuando fue a predicar por invitación de un diácono que era miembro de esa iglesia en Inglaterra. Y se dice que cuando este joven llegó soltero y acompañado de un amigo de la congregación a la que él pertenecía en el pueblo, en un poblado ahí en el centro, decía que el templo que tenía esa iglesia bautista, su templo, tenía una capacidad para 1,200 personas sentadas aproximadamente, y probablemente otras 300 paradas. De pie, podían estar de pie. Pero cuando este joven va por invitación a predicar su primer mensaje, solo había cerca o tal vez menos de 100 personas. Pero tuvo tal impresión en ese pequeño grupo de personas que le buscaron la manera de que volviera a ir a predicar, porque predicó en la mañana, un domingo en la mañana, y fue tal el impacto que por la tarde, no solamente los que fueron en la mañana volvieron, sino más personas fueron. Y como solamente era invitado para predicar, solo es ese domingo por la mañana y por la tarde, le hicieron una invitación para que él considerara ser pastor de esa iglesia. Bueno, el relato, la historia de este hombre de Dios, que no tuvo ningún título académico, porque no fue a ninguna universidad. No porque las universidades sean malas, sino porque él consideró que no era necesario hacerlo. Y relata en una ocasión que alguien le dijo, ya siendo pastor de la iglesia,
bautista allí en Inglaterra, que alguien le recomendó que sería bueno que estudiara en la universidad, porque sería bueno tener un título. Y siguiendo ese consejo o insistencia, consiguió una cita con personas para que poder entrar a una universidad. Pero algunos podrían pensar que hubo una confusión con la secretaria en una cita que les hicieron en ese lugar, y por equivocación la secretaria, cuando él llegó, lo puso en una sala de ese lugar, y al director o los encargados de la universidad lo estaban esperando en otra sala. Y viendo que uno y otro no llegaba, dio por hecho, tanto uno como otro, que algo había pasado. Y el joven se retira, pero narra que yendo caminando, reflexionando, pensando lo que estaba sucediendo, le pareció escuchar una voz, y la voz le decía lo siguiente: ¿buscas grandes cosas para ti? No las busques. Y entonces dio por hecho que Dios, ¿no?, le estaba mostrando que no era necesario los títulos de las universidades para él. En ese momento, Dios hizo de él, se dice, no solo el pueblo cristiano de todas las denominaciones o la mayor parte de las denominaciones o grupos religiosos de aquel tiempo, se dice que no ha habido precedente en la historia de lo que Dios hizo a través de Carlos Spurgeon, solamente algo parecido lo que Dios hizo con el apóstol Pablo. En cuanto a la magnitud de la obra que Dios le permitió hacer, no solo ahí en la iglesia, sino a través de sus sermones que se escribían, se publicaban y se empezaron a enviar, no solo en Inglaterra o Francia o Suecia, sino se dice que a muchas partes del mundo. Y hoy día siguen circulando sermones, libros, estudios, ¿no?, de este hombre singular. Hay un lenguaje, y es el lenguaje de las miradas. Y me refiero de las miradas porque dice Salomón, cuando escribe el libro de Eclesiastés, y en el capítulo final, Salomón menciona a los que miran por las ventanas. Y cuando el rey Salomón, se refiere a los que miran por las ventanas, se refiere a los ojos. A eso se refiere Salomón, a los ojos. Y nuestra mirada, hay mensajes que podemos a veces leer perfectamente, ¿no? Bueno, yo como padre aprendí, no sabía, pero aprendí el mensaje de mis hijos solo por verlos, ¿no? A ver, dime, ¿qué pasó con esto? O a ver, dime, y nomás con ver sus ojos, aprendí, ¿no? O que estaban enojados, o contentos, ¿no? O que estaban etcétera, etcétera, porque la vista dice más que 1000. ¿Sí has escuchado eso? De la vista nace el amor, ¿no? Y etcétera, etcétera. Hay un lenguaje. Claro, los que físicamente son ciegos, su lenguaje es otro, porque ellos no miran. O si miraran, entonces no serían ciegos. Ellos no pueden contemplar, ni ver, ni expresar a través de la mirada lo que los que miramos, si lo expresamos, ¿no? Puedes saber sin preguntarle. Podemos saber sin preguntarle a nadie si están contentos, si están enojados, si no les parece. ¿Has escuchado esta frase que dice: con ojos de borrego a medio morir,
Por ahí va casi la frase, ¿no? ¿Sí las has escuchado? ¿No? ¿Sí, Carlos? Bueno, después predicamos de eso, ¿verdad? Nos decían, ¿no? Hay miradas que matan, o miradas o cuchillo, o espada, ¿verdad? Porque hay miradas, y hay miradas que son retadoras, ¿no? Bueno, yo creo que no nada más nosotros, cuando a veces hemos ido a pedir un servicio o etcétera, etcétera, hay personas, o sea, no digo que yo soy el mejor, pero hay personas que nos atienden. ¿Y cómo nos atienden? Unos bien y otros sin necesidad de que nos digan una palabra, nomás con ver a la persona. Ah, perdón, ahí nos vemos. Me equivoqué, ¿verdad? ¿Por qué? Por el lenguaje. En las miradas hay lenguajes malos, pero también lenguajes buenos que podríamos catalogar, ¿no? Aunque no todo lo que brilla es oro, dice una frase del mundo, ¿no? ¿Cuántas cosas tal vez hemos comprado pensando que era lo mejor, ¿verdad? No, me saqué la lotería, mira, esto está maravilloso, pero oh, sorpresa, ¿no? Resulta que no era lo que me vendieron a través de, porque lo vi. Y para tener gusto por las cosas hay que mirarlas o no. Si vas de compras, yo a veces me acompañaba a mi esposa de compras hace muchos años, ¿verdad? Y bueno, vamos al mercado. ¿Qué necesitas? Ah, pues vamos, necesito cebolla y vamos. Y llegamos a los puestos, bueno, había un montón de puestos de todo, ¿eh? Y yo veía, pues aquí está un montón de bolsas de cebollas y tomates y lo que se necesitaba, ¿verdad? Pero hubo sorpresa para mí, ¿no? No, esto no. Pero esta es la bolsa. No, pero este no está bonito. Y yo lo veía, bueno, sí, yo no sé de jitomate, ¿verdad? Y entonces, y así. Y veíamos a veces, recorríamos el mercado de Santa Mónica, primera sección, está entre la primera sección, porque hay 2 secciones o más, no sé, pero ese mercado que todavía está ahí, ¿verdad? De Carrillo, Avenida Revolución, y está el mercado de Santa Mónica, primera sección. Bueno, lo recorrimos por varios años y yo tratando de acompañar a mi esposa y no desesperarme. Pero dije, bueno, o es un castigo de Dios o Dios me quiere enseñar algo, ¿verdad? Y yo le decía, pero si vamos a comprar cebollas, ¿no? Y ya cuando compraba yo decía, pues están igual que las que vimos en el primer puesto, ¿no? Ah, no, pero es que 50 centavos más barato, una ganga. Yo decía, no, pues 50 centavos, si los juntamos con otras 50 centavos, pues ya hacen un peso. Y bueno, pues a lo mejor sí el ahorro, ¿no? Pero resultaba que en el siguiente puesto o más adelante, ¿no? Comprábamos algo, ¿no? Que no era una ganga. Y entonces, ¿dónde están los 50 centavos que nos íbamos a ahorrar? ¿Verdad? Y bueno, aprendí o traté de aprender. Por eso tengo años que no acompaño a mi esposa de compras, ¿verdad? Que ella vaya y que compre lo que quiera, bueno, lo que le alcance. Bueno, dice, no, pues tú nada más dame el dinero y yo compro lo que quiero, ¿verdad? Digo, bueno, esa es otra dificultad, ¿verdad? Hay mensaje, el lenguaje de las miradas. Y como te invito a que abramos la Biblia para ver un ejemplo, por favor, Evangelio de Mateo, capítulo 26. Ubiquémonos ahí todos, por favor, Evangelio de San Mateo, capítulo 26. Y este relato bíblico, que vamos a leer una parte, no todo, versículo 69, Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 69, vamos a leer varios versículos al final, que sería el 75. Leamos y veamos lo que dice la palabra de Dios. Yo leo el versículo 69. Si ya están ahí, dice la Biblia, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Lean, por favor. Saliendo él a la puerta, le dio. ¿Sí está bien? ¿Estoy leyendo el 71? Muy bien. Una vez más voy a leer el 71. Saliendo él a la puerta, le dio otra.
y dijo a los que estaban ahí: tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Lean. El versículo final dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Este relato yo lo vi hace unos años en la televisión, no en el cine, en la televisión. Un escritor, actor y escritor no mexicano hizo una película sobre la pasión de Cristo. Y en la televisión, yo vi en la televisión esta escena exactamente yo la vi. Y en la televisión, cuando veo esta imagen, estaba el que estaba representando a Jesús, golpeado, azotado, escupido, etcétera, etcétera. Y cuando entonces Pedro niega la tercera vez y el gallo canta, en la imagen que vi en la televisión, el Señor Jesús voltea, ve a Pedro, sus miradas chocan. No dice, la escena no dice cuánto tiempo se miraron. La Biblia no dice tampoco qué le dijo el Señor Jesús a Pedro. No dice. Y en la escena que vi en la televisión, Pedro sale corriendo. Y aquí la Biblia dice que no solo corrió, abandonó el lugar, sino que lloró amargamente. ¿Qué fue lo que vio Pedro en la mirada de Jesús? ¿Qué fue lo que vio el pescador de hombres que durante 3 años o tal vez un poco más lo había visto caminar en las aguas, sanar a los leprosos, sanar a los enfermos, enfrentar a los líderes religiosos, etcétera, etcétera? Lo habían visto Pedro y los demás también. Y él había prometido, unas horas antes, había prometido: no, Señor, si ellos te abandonan, yo no. Tal vez ellos te van a abandonar, van a correr, pero yo no. Y si es necesario, voy a dar mi vida por ti, la voy a dar. Ese es el contexto de lo que sucedió antes. Porque el Señor Jesús le dijo: Pedro, Simón Pedro, Simón Pedro. Le había dado una promesa antes de eso, el Señor Jesús, que Pedro no le entendió al principio, la entendió después. Porque la promesa que el Señor Jesús le dio a Pedro antes de que Pedro lo negara las 3 veces y saliera y llorara amargamente. No sé cuántas horas. No dice la Biblia cuántas horas, pero podemos imaginar que pudieron ser horas y horas de amargura llorando a Pedro, ¿no? Pero la promesa que le hizo Jesús antes, Jesús le dijo: Pedro, yo he rogado a mi Padre Celestial, yo he rogado, ¿no? Sí vas a ser zarandeado como a trigo, pero he rogado que tu fe no falte. Y una vez que te levantes o vuelto, confirma a tus hermanos. No lo entendió Pedro en ese momento. Creo que pudo haber entendido después, mucho después o tiempo después. Pero aquí tenemos un ejemplo, hermanos, del poder de las miradas. ¿Qué te imaginas que Jesús le dijo a Pedro con su mirada? No Pedro a Jesús, sino ¿qué te imaginas que Jesús le dijo solamente con ver a Pedro? ¿Qué te imaginas que le dijo con su mirada? ¿Qué te imaginas? No, yo me imagino, no qué es. Me imagino que con su mirada le dijo: no que tú muy gallito, no que tú muy sácale punta, no que tú Juan Camaney. No era mexicano, Juan Camaney era mexicano, ¿verdad? No que tú el pescador de Galilea, ese hombre valeroso, valiente, y probablemente si había un sindicato
en Galilea, Pedro era el presidente del sindicato, el líder, el que los defendía a todos, ¿verdad? Y a lo mejor todos iban con Pedro Simón Pedro para que los defendiera o los instruyera, porque parecer que era muy valiente. Pero solo con la mirada. Yo no creo que la mirada del Señor Jesús le haya dicho eso a Pedro. No lo creo. Creo que pudo haber sido cualquier otro mensaje, menos ese. Lo que sí creo es, hermanos, creo que el efecto que tuvo en la vida de Pedro, Simón Pedro, ¿recuerdas? Fue a él que le dijo: ¿tú eres una piedra? No eres la roca. ¿Tú eres una piedra? Pequeña. Por la declaración que había hecho Pedro. ¿Cuál declaración había hecho? Que Jesús, el Señor Jesús, es la roca, la piedra principal, el fundamento. Cuando Jesús le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué impresión hizo en la vida de Simón Pedro? La Biblia dice que a partir de ese momento, cuando Pedro después ve al Señor Jesús resucitado, porque antes de verlo resucitado, Pedro y los demás apóstoles lo vieron al Señor Jesús pendiendo en la cruz del Calvario. Ahí lo vieron. Seguramente no irreconocible, porque Isaías el profeta describe varios cientos de siglos antes, en la revelación de Dios, Isaías lo describe como una llaga, molido por nuestros pecados, el pecado de toda la humanidad, crean o no crean en él, dice la Biblia. Y Pedro lo vio ahí una vez más, ¿no? Y escuchaba y veía cómo se burlaban de él, ¿no? Y escuchaba cómo hacían burla de él. Inclusive los dos criminales que estaban, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y probablemente uno se llamaba Dimas y el otro Gestas, pero eso no importa cómo se llamaban. Eran dos criminales que, de acuerdo a la ley romana, estaban muriendo por criminales, ¿no? Y estaba ahí. Lo vieron. Evangelio de San Juan, capítulo 9. Segundo ejemplo. Evangelio de San Juan, capítulo 9, por favor. Vamos hasta el versículo 35. Bueno, el relato se encuentra desde el versículo 13, porque el relato, el contexto nos dice, vamos a leer del 13 para entender un poco el contexto, por favor. Versículo 13, ¿estás allí en el capítulo 9 de Juan, el Evangelio de Juan? Dice la palabra de Dios, versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Lean, por favor. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Lean. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer señales? Y había discusión de él. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres de que había recibido la vista. Versículo 19, y le preguntaron diciendo: ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron
tenían miedo de los judíos. Cuando los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, era acusado de la sinagoga. Bueno, aquí dice la razón por qué los papás no quisieron responder, ¿verdad? Tenían miedo de que los expulsaran de la sinagoga. Bien, versículo 23 dice, por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le juzgaron y dijeron, tú eres tu discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se habló de si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Dice el versículo 35 y 30 adelante también. Oyó Jesús que le habían expulsado y llegándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Lean por favor. Le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo. Este es un ejemplo, otro ejemplo. Este es un mensaje de salvación, de sanidad física y salvación. Dos cosas. Sanidad física, porque este hombre había nacido ciego. Jamás había visto la luz, jamás, ¿no? Y ya no tenía ni 1 año, ni 2, ni 3 años. Nos dice allá cuántos años edad tiene, probablemente 30, 40, no lo sé, pero tenía edad, ¿no? Pero aquí encontramos un ejemplo de cómo el Señor Jesús sana a este hombre que había sido ciego, nacido ciego de nacimiento, ¿verdad? Le devuelve la vista y después él, al recibir la vista física, ¿no? Da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, enviado de Dios y el que le sanó. Miradas que traen salvación y perdón. Veamos otro ejemplo, por favor. Lucas, Evangelio de Lucas, en el capítulo 23. Aquí vamos a leer, ver y leer. Una mirada que trajo salvación y perdón. Lucas 23, por favor. Versículo 39. Leo el 39 y por favor, ustedes lean, pero pongamos atención lo que dice la Biblia. Versículo 39 dice la palabra de Dios. Mira mis manos. Perdón, estoy en el capítulo 24. Dice capítulo 23, versículo 39 te dije, ¿verdad? Sí, 23, 39, sí. Había un varón llamado José de Arimatea, no es el versículo, estoy leyendo, ando hasta el 50, ¿verdad? Bueno, ¿qué me pasa? Es 39, versículo 39. 23, 39. Oh, no, estoy mal con esta cita bíblica. Una disculpa. Si es, sí. No, muy bien. La cita está equivocada, pero te la voy a compartir. La Biblia dice
Lo narra tal vez Lucas o Mateo, que son los que narran de una manera diferente, en el sentido que dan más detalles de la crucifixión del Señor Jesús, ¿no? Porque dice que al estar esos dos criminales al lado del Señor Jesús, al principio los dos, pareciera que los dos, ¿no? Le decían a Jesús, ¿no? Si eres el Cristo, desciende de la cruz, ¿no? ¿Es qué? Si es Mateo, ¿verdad? Entonces estaba. Entonces sí era el que mencionaba, no sé por qué mi mente se fue a otra cosa, ¿no? Muy bien, dice el versículo 40, respondiendo el otro, ¿quién era el otro? El otro criminal que estaba ahí pendiendo en la cruz por sus delitos, diciendo el otro, ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Versículo 41, si estás ahí, puedes leerlo conmigo, dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero mas ningún mal hizo. Y le dijo dijo a Jesús, versículo 42, acuérdate de mí cuando vengas. ¿Quién le dijo? ¿Los dos? No, uno. Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí tenemos un ejemplo de uno de estos criminales, que puso su mirada o su fe en Jesús y le declaró ser el Hijo de Dios, el Cristo, y declaró ser que él no había cometido ningún delito, pero ellos sí, y estaban recibiendo la retribución a sus delitos, y le miró en el sentido de como le dijo, ¿no? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hay miradas que traen salvación y perdón. ¿Recuerdas lo que el testimonio de Carlos dijo? ¿Qué tuvo que hacer él? Según su testimonio, mirar. ¿A quién? A Jesús. Porque Isaías 42, Isaías 45, 22, claro que se refiere a Cristo. Claro que se refiere a Cristo. Ah, no, hermano, es que se refiere a Jehová o a Jehová, el Padre Celestial. Pero Jehová es el Cristo del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Es el Emanuel? ¿Acaso no es Jesús el Emanuel profetizado? ¿El Emanuel, Dios con nosotros? ¿Y acaso en Jesús, mirar, creer en Jesús, depositar mi fe en Jesús, con tan solo verlo en el sentido de deposito mi fe en ti, en tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario y en tu sangre que me limpia de todo pecado y se produce la salvación? Recuerda, la salvación no es por lo que hacemos, porque la Biblia dice que es por obras. La salvación no depende de dónde venimos, porque así fuera, entonces Carlos no tenía que haber recibido a Cristo como Salvador, porque venía de su papá que era cristiano y su abuelo que era cristiano, y si fuera por herencia, él no necesitaba la salvación, ¿o no? Pero es algo personal, individual. Por eso dice la Biblia, ¿no? Que todo aquel que invocar el nombre del Señor, Romanos, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿no? Y el que tiene al Hijo, primera de Juan 5, y el que tiene al Hijo, o cree en el Hijo, o mira al Hijo, tiene la vida eterna, ¿no? Y más declaraciones de la palabra de Dios. Quiero preguntarte, hermano y hermana en Cristo, si tú y yo, si el Señor Jesús es tu Salvador y mi Salvador, ¿no? Dice la Biblia en Hebreos, capítulo
12, dice la palabra de Dios que nosotros, los que decimos ser o creer en Cristo, debemos despojarnos de todo peso que nos asedia, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Se dice que cuando Charles Spurgeon, a la edad de 57 años aproximadamente, porque fue a la edad que murió, se dice que sus últimas palabras que le oyeron decir en el lecho que estaba, se dice que sus palabras fueron: he terminado la carrera, he guardado la fe. Y partió a la morada eterna con su Salvador. Hermano, ¿sabes quién nos está mirando? ¿Sabes quién nos mira todos los días? ¿Sabes quién nos mira? El Señor Jesús. Aunque tú y yo no nos demos cuenta, la Biblia dice que Él nos está mirando. Judas no fue el único traidor. Pedro no fue el único que lo negó. Sigue habiendo, y probablemente seguirá habiendo, más cristianos en el mundo, hombres, mujeres, que digan que Jesús es su Señor. Que digamos que Jesús es nuestro Salvador. Que digamos, he sido perdonado, he sido lavado, mi morada está en los cielos, soy peregrino en esa tierra y mi nombre ya está escrito en el libro de la vida del Cordero, y cuando ese libro sea abierto, brincaré y clamaré, como dice el canto, ¿no? A mi nombre yo feliz responderé. Pero te pregunto, lo que el Señor Jesús está mirando en nosotros, ¿será grato para Él? ¿Será agradable para Él? ¿Podrá decir el Señor Jesús con gozo y alegría en su corazón: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor? ¿Podrá decir Jesús de ti o de mí? ¿Podrá decir: bien, bien, tu testimonio, tu vida, los problemas, las adversidades, las dificultades, lo que estás pasando, lo que estás viviendo y lo que vas a vivir? Bien, mantente firme. No. El apóstol Pablo declara, hace la siguiente declaración el apóstol Pablo. Y él dice en la Biblia, no solo él, pero dice la Biblia que el apóstol tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en la meta. Y nada le hizo desviarse de ello. Nada. ¿No? Por eso él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo. Es un verbo. Proseguir es un verbo que implica continuidad. O sea, hoy, mañana, pasado mañana, 1 año, 2 años, 10 años y hasta que Cristo venga por nosotros. Eso implica ese verbo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y eso es parte de lo que el lenguaje de la vista. Tengamos cuidado, hermanos, con lo que vemos. Tengamos cuidado con lo que hablamos. No sea que nos encontremos faltos, engañando y siendo engañados. Y que el nombre bendito de Jesús sea pisoteado por las personas por causa nuestra. Tenemos que tener cuidado, porque Él todo lo ve.
todo lo escudriña y no hay nada oculto. Antes todas las cosas están abiertas, desnudas y abiertas, ante aquel que tenemos que dar cuentas. Probablemente cuando Juan, en la isla de Patmos era una prisión en aquel tiempo, al parecer en el primer siglo. Y Juan el teólogo fue llevado a esa isla de Patmos por causa del testimonio de Jesucristo y del Evangelio. Y estando en la isla de Patmos, Juan recibe la revelación del Apocalipsis. Y dice la Biblia que en una de esas revelaciones que Dios le da a Juan, probablemente 30 años o tal vez un poco después de que Juan había visto a Jesús, había caminado con Jesús, lo había visto en la cruz del Calvario también, lo había visto ser sepultado en lugar y también presenció y se juntamente corrió cuando dieron la noticia, el maestro ya no está, el cuerpo del maestro ya no está. Y dice el evangelista Juan, creo que él mismo lo describe cuando dice, y corrimos cuando dimos la noticia, y corrimos, 2 de los discípulos se menciona, ¿verdad? Y al parecer él tenía mejor condición física, era más rápido, el otro estaba gordito a lo mejor, y no dice que él le ganó, ¿verdad? Sí, pero llegó primero él. Y vio el lugar, y vio que no estaba el cuerpo. Y después no solo él, los demás vieron a su bendito Señor y Salvador. Y el gozo tuvo que haber sido grandioso. La imagen, la visión que Dios le muestra a Juan, siendo un anciano y probablemente a punto de morir, porque murió Juan físicamente en esa isla de Patmos, a la edad aproximadamente de 100 años probablemente. Pero la revelación es la siguiente, la visión. La describe Juan. Y en la visión dice Juan, y vi un cordero como inmolado. ¿A qué se refiere Juan cuando dice como inmolado? Probablemente a las cicatrices, probablemente. Y una vez más, Dios le permitió a ese siervo de Dios ver a su bendito Salvador. Hermano, te pregunto, ¿no será acaso que necesitamos constantemente? Porque la Biblia dice que son más bienaventurados más bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Eso dice la Biblia. Y podemos ver a Jesús por los ojos de la fe. Y por eso debemos ir a la Biblia y en oración todos los días para presentarnos delante de nuestro Dios. Primero para que nos perdone, primero para confesar nuestro pecado y después poder entonces voltear y mirar sus ojos y decirle, Señor, tú me amas porque no soy tu enemigo ya. Soy tu hijo o tu hija. Y debemos recordar. ¿De quién nos debemos cuidar los cristianos? ¿De quién? ¿De la gente? ¿De las personas? ¿De lo que digan? ¿De lo que piensen? ¿De quién, hermano? ¿Sabes? ¿De quién debemos tener cuidado? Del que todo lo ve. De que todo lo observa. Y no solo eso, la Biblia dice, el que escudriña la mente y el corazón. No nos podemos esconder. O vivimos un cristianismo verdadero, agradando a Dios en todo, confiando en Dios en todo, adorando. La hermana Liz mencionó algo en su acción de gracias. La Biblia dice, Romanos capítulo 8, y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas le ayudan para bien. ¿No dice algunas cosas? No dice algunas. De vez en cuando. ¿Sí dice de vez en cuando? En las cosas buenas, nada más. ¿Sí dicen las cosas buenas? No. Y sabemos que a los que
decimos amar a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No se trata de entender, porque mira, con esto no vamos a entender. Es con esto. Y me refiero al corazón, no a este órgano que palpita sangre para todo nuestro cuerpo, no, al corazón. Porque donde esté nuestro corazón, ahí estará nuestro tesoro. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No esperemos, hermanos. Bueno, no pongamos nuestra mirada en las cosas de este mundo. Porque la Biblia dice, en Primera de Juan, dice el apóstol Juan, en los primeros capítulos de su primera carta, dice el apóstol Juan, que tengamos cuidado con los deseos de los ojos, los deseos de la carne, ¿no? La vanagloria de este mundo. Y nos dice, porque el mundo pasa y sus deseos. ¿Cuáles deseos? El de los ojos, en la carne y la vanagloria. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y no solo eso, dice, y todo aquel que se hace amigo del mundo, se constituye, ¿qué? ¿Enemigo de quién? ¿O somos amigos del mundo? ¿No? ¿Y enemigos de Dios? Porque no podemos ser amigos de Dios o hijos de Dios y a la vez amigos del mundo, no se puede. Porque Jesús dice, el que conmigo no es, contra mí. Y el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. Por eso tenemos que tener cuidado con el mensaje de lo que vemos y de lo que vemos en otros u otras personas, pero con el mensaje que también damos nosotros a las personas. Un mensaje de amor, verdadera paz, verdadera tranquilidad. Un mensaje de verdadero consuelo, consolación. Hay personas que no necesitan que les digamos, que se les diga ninguna palabra. Hay personas que lo único que necesitan es un abrazo y un verdadero consuelo. Ninguna palabra. Y eso ayudará a sanar un poco o mucho su situación. Por eso debemos tener cuidado. Vamos a orar para terminar con este tiempo. Padre nuestro que está en el cielo, una vez más, Señor, queremos rogar en el nombre de su Hijo Jesús que nos ayude a no poner nuestra mirada en las cosas de este mundo. La Biblia dice que debemos poner la mirada en las cosas eternas, en las cosas celestiales, en donde está su Hijo Jesús, sentado a la diestra del Padre Celestial, abogando, intercediendo por cada uno de nosotros. Y claro que nos está mirando, observando qué hacemos, no para juzgarnos, porque la Biblia dice que hay un acusador de los hermanos que llega y está constantemente acusándonos delante de usted y de su Hijo. Señor, que esas acusaciones no sean verdaderas, que sean falsas porque Él es falso. Él es el padre de mentira, el diablo, Satanás. Pero que esas acusaciones no sean verdaderas. Ayúdenos a tener cuidado y no cuidarnos de la gente porque eso de nada nos sirve. Las apariencias de nada nos sirven. El traje de cristiano no nos sirve de nada. Nos engañamos. Ayúdenos a andar en ese verdadero temor reverente y a vivir una verdadera vida cristiana agradable para usted, Señor.
Ayúdenos. Quédese con nosotros. Que tengamos cuidado durante esta tarde y, si usted permite, la semana que va comenzando, que tengamos cuidado de lo que vemos, decimos y hacemos. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, gracias. Vamos a continuar.